Tras el cierre de Calcar en Tarariras, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea llevó adelante una asamblea abierta en las instalaciones de la planta industrial en la mañana de este jueves. ¿Cómo cae este nuevo cierre? Bueno, para saberlo recibimos a nada que perder al dirigente de la FITIL, Enrique Méndez. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. En principio, Enrique, ¿cómo cae en el sector lácteo esta nueva pérdida de fuentes laborales? Bueno, sin duda que es un masazo, una incertidumbre brutal en los trabajadores, en la ciudadanía de la localidad, en los pequeños productores que también se encontraron con esa misma incertidumbre. Hay una realidad también que lo ha vuelto más traumático aún todavía, la forma en la que se termina dando. Nosotros lo hemos caracterizado así y lo han dicho. Hemos hablado de una acción de irresponsabilidad empresarial. Acá hay una cooperativa que tenía una determinada dirección resuelta con sus directores y que de un día para el otro, y en el caso nuestro por la prensa, nos venimos a enterar que los principales productores más grandes de la cooperativa, entre ellos el propio presidente, y varios de la dirección de la cooperativa, decidieron de un momento para el otro reubicarse en otras industrias, incluso sin que lo supiéramos el resto de los actores, generando de esa forma indefectiblemente lo que era el cierre de la planta de Calcar. No había habido ningún planteo anterior, Enrique, esto nunca había estado en las conversaciones. 15, 20 días antes tuvimos instancias del Ministerio de Trabajo donde el presidente de la cooperativa llevó adelante la negociación por parte de la cooperativa y había hecho un planteo que si no se lograban aumentar 20 seguros de paro rotativo más, iban a haber tambos que se iban a retirar y que se iba a cerrar la cooperativa. Se firmaron esos seguros de paro rotativo, por más que sabíamos que no le movían la aguja a Calcar, porque en realidad es otra cuestión la que le mueve la aguja a Calcar, que tiene que ver con el endeudamiento que tiene. Se firmaron esos seguros de paro, hubo que explicar a la asamblea esta situación de lo que estaba sucediendo, y a los 15 días el propio presidente personificado es el que toma la decisión de retirarse de la cooperativa junto a otros directores, generando esta situación en la cual estamos, que 107 familias quedaron primero en la planta con una mención que le dijeron que ni siquiera le iban a pagar el mes trabajado, donde no se le decía cuál iba a ser su futuro al día de mañana, y donde a la misma vez unas decenas de productores se comunicaban con el Instituto Nacional de la Lechería, consultándole al presidente, diciéndole esos pequeños productores: che, no sabemos quién nos va a levantar la leche a nosotros porque nadie nos dijo nada y no nos están levantando la leche. ¿Quién se va a hacer cargo de la leche nuestra? En ese caso, ayer y anteayer la leche siguió llegando a la planta con una cooperativa acéfala, y los trabajadores en ese caso, a pesar de la incertidumbre y a pesar de saber que no van a cobrar, que no les van a estar pagando el salario, decidieron procesar absolutamente toda la leche y sacarla a la venta a través de los distribuidores que la fueron a buscar. Y en ese escenario fue que nos encontramos hasta el día de ayer, donde lo que nosotros decimos acá y pusimos sobre la mesa, así se lo dijimos al ministro de Trabajo, y con una visión muy positiva de parte nuestra, de que de noche de Enrique, con una reunión, la plana total de aquellas del Poder Ejecutivo vinculado a la industria láctea, Ministerio de Ganadería, Instituto Nacional de la Lechería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Banco República, se reunieron todos junto a nosotros, y obviamente eso marca la preocupación que está sobre la mesa con este cierre, y nosotros ahí hicimos un planteo concreto. Lo primero, y ni siquiera estar discutiendo el fondo de la cuestión, que es el día después. Lo que nosotros decimos es: hay una planta industrial que está ubicada en Tararira, en un departamento extremadamente golpeado con los cierres de industria,
con pérdida de puestos de trabajo. Esa planta industrial se encuentra operativa, esa planta industrial tiene maquinaria que está invertida con fondos del Estado sin inaugurar, que está esperando para hacer, en esta semana iniciar el proceso de trabajo de leche ultra pasteurizada con la máquina nueva instalada. Justamente, Enrique, sobre eso queríamos consultarte. O sea, esta empresa cierra sus puertas precie al apoyo estatal que había recibido. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, es que a eso mismo es que nosotros hacia ahí iba recién. Hubo un apoyo estatal importantísimo, hubo asistencia del Estado, y acá lo digo. El Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, no lo mareemos, no tiene condición de crédito. Todos sabemos bien lo que es un crédito. El Fondo de Reconversión de la Industria Láctea es una asistencia del Estado. A nadie se le presta como crédito un dinero del cual el 50% no lo tiene que devolver y el otro 50% tiene una gracia de 36 meses para empezar a pagarlo. Entonces, eso es una asistencia clara del Estado, la cual nosotros no rechazamos, no dijimos que no se otorgase para la reconversión de las industrias. Ahora, hubo ese aporte de parte del Estado. Hubo condena de deuda, donde el Banco República es uno de los principales acreedores y se condenó parte de la deuda de Calcar, que también es un aporte del Estado. Hubo acciones por parte de la propia UTE, ¿para qué? Para que Calcar pueda seguir trabajando. Los trabajadores resignaron salario, donaron jornales, vivimos el cierre de la otra planta. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Con una planta que está funcionando al día de hoy, con trabajadores que saben hacerla procesar y que están dispuestos, ni siquiera discutiendo cuántos vamos a quedar, cuál va a ser el salario, no estás colocando ninguna carreta delante de los bueyes, con productores que no decidieron irse y con proveedores y distribuidores que están dispuestos a seguir trabajando. La pregunta es, ¿vamos a dejar que el emprendimiento se cierre por la irresponsabilidad empresarial? Lo que nosotros decimos, el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, lamentablemente, por varios actores que recibieron ese fondo y por la falta de contralor de los actores que lo otorgaron y que no lo hicieron en su determinado momento, ha tenido un funcionamiento muy preocupante por parte de nosotros, porque Coleme lo pidió para algo y lo utilizó para reprimir sindicalmente, despedir trabajadores, no lo habían invertido lo que habían dicho. Bueno, te quería consultar. En Calcar, estamos viviendo lo que estamos viviendo, y Granja Pocha lo pidió y vende la empresa. Te quería consultar, Enrique, por esto que decís tú de falta de contralor en su momento. ¿Qué organismos entendés tú que deberían haber controlado lo que sucedía una vez brindado este fondo de reconversión? Es que lo dice la propia ley. Los organismos están claramente marcados. Hay una comisión reguladora del fondo que es la que analiza si corresponde que lo recibas, que es la que se encarga de cómo entregarlo y la de luego controlar que el fondo se vaya cumpliendo. Eso está a cargo del Ministerio de Industria, del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Ganadería, y tiene como asesor al Instituto Nacional de la Lechería. No hay media tinta para eso porque lo está expresado en la propia ley, en el decreto reglamentario. Entonces, en ese mismo formato, lo que nosotros decimos es, cuando fuimos a denunciar al Ministerio de Industria que Coleme estaba haciendo lo que estaba haciendo, eran caras de sorpresa cuando nosotros denunciábamos que la planta se estaba viniendo abajo, cuando decíamos que sacaron trabajadores y la producción en realidad no estaba teniendo el mantenimiento y la atención que tenía, y mostrábamos la foto de la condición que tenían los quesos en la propia planta, porque la empresa lo estaba haciendo de forma irresponsable. Era asombro cuando los compañeros de Calcar consultaban en cómo se estaban utilizando los fondos del fondo en Calcar, donde a la misma vez se desguazó la planta de Carmelo, y los compañeros decían, bueno, ¿ustedes tienen conocimiento? ¿Dónde está, a dónde fue cada dinero de todo esto? ¿Cómo se aplicó? Y era todo sorpresa lo que aparecía en los rostros. Y en esto que decís, Enrique, que era todo sorpresa, en realidad, ¿qué te parece? ¿Que esto era todo sorpresa porque había desidia? ¿En realidad lo que hubo fue simplemente que desidia y no se controló, o había otras cosas en juego? Bueno, nosotros lo que decimos acá es que el fondo no llegó a lo que se planteaba. Eso es una clara realidad. Que el fondo tenía un determinado espíritu que decía, en los proyectos, decía que no debía existir
Por ejemplo, en el caso de Coleme no podían haber despido, en el caso de Calcar hablaba de cuál era el escenario del proyecto que tenía que llevar adelante, en el de Granja Pocho también, Cali también, lo decía claramente y no se debía salir de ese camino que estaba planteado sobre la mesa. ¿Cuál es el carácter jurídico que le cabe a lo ocurrido en el marco del fondo? Pues yo creo que hay actores que tendrán que analizarlo y tendrán que identificarlo y tendrán que verlo. Nosotros, lo que está al alcance de los trabajadores, lo hemos ido denunciando en cuanto lugar ha sido posible. Ahora, hay un proceso que el Ministerio de Industria, los ministerios, mejor dicho, todos, han tenido un proceso de transmisión de la información de lo que se venía haciendo, para que quienes asuman puedan tener en conocimiento todo lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, y tendrá los carriles que tenga que tener el análisis de si ese proceso se dio de la mejor forma. Yo lo digo así, el ministro de Trabajo que salió, Mario Aristi, lo dijo hasta públicamente en la prensa. Coleme ha reprimido sindicalmente y ha incumplido lo que se había planteado. No se le va a otorgar por este gobierno, lo había dicho así, ningún fondo más del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Bueno, nosotros nos desayunamos el 5 de marzo, que se le había dicho por el presidente de Coleme, que se les había hecho otorgado una nueva acreditación del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Cuando consultamos a los actores de este gobierno que ya ingresó, nos dicen que este gobierno no lo había otorgado y que el crédito había quedado, esa acreditación había quedado del gobierno saliente. Enrique, ¿cuál es la perspectiva sobre el futuro de los trabajadores? En este escenario, con el tema esa pregunta puede ser muy amplia, no sé si tú lo orientabas a Calcar o lo orientabas en general. En este caso particular. En este caso de Calcar. Bien, en el caso de Calcar, lo primero que nosotros dijimos es, entendemos y no tenemos certeza, y así lo hemos hablado con la propia Asamblea, nosotros no tenemos certeza de cuál va a ser la solución final, de cuántas familias van a poder seguir trabajando o no en el marco de Calcar. Lo primero que nosotros dijimos es, no hay forma de discutir puestos de trabajo si vos no lográs mantener la llama encendida de la ilusión de que la planta siga funcionando. Y en este caso se lo planteamos el día de ayer a todos los actores del Poder Ejecutivo, de que para nuestro entender, sabiendo de que hay proveedores que llevaron insumos, que están en la planta, sabiendo de que habían productores que no habían decidido irse y esos litros de leche todavía estaban en planta, que se puede hacer un trabajo para ver si se compra leche también para ir procesándola mientras tanto, y con una planta que está funcionando, nosotros lo que decíamos es mantengamos la ilusión y busquemos la alternativa, y sabemos que hay cuestiones jurídicas de por medio que tendrán que estar identificando, viendo y buscándole la vuelta, pero entendemos que ha habido una acción del Estado que ha puesto mucho para que Calcar no cierre. Bueno, nosotros ahora ya ni siquiera queremos discutir si es Calcar sí o Calcar no. Lo que nosotros hablamos es un emprendimiento productivo que está instalado en Tararira con más de 100 familias trabajadoras, con decenas de pequeños y medianos productores, con proveedores que están vinculados también ahí, que generan un impacto directo e indirecto importante, y lo que nosotros decimos es, bueno, tendrá que aparecer quien conduzca el buque, el barco, quien dé las órdenes, y si nosotros queremos que esa planta pueda tener un futuro, que nos parecería una barbaridad que no lo tuviera, indudablemente hay que mantenerla encendida. Y para esto habría que ir procesando mínimamente, hoy en día, en un primer paso, los litros de leche que estén, los que puedan llegar, para luego empezar a discutir si es un nuevo comprador que lleve a algún interesado de la planta, si es un proyecto autogestionado entre trabajadores y productores que quisieron sostenerse al proyecto, o cuál será. Ni siquiera estamos discutiendo eso. Ni siquiera estamos discutiendo si son 107, 70, 50 o 20 familias trabajadoras las que quedarían trabajando. Ni siquiera queremos poner la carreta delante de los bueyes. Estamos diciendo, mantengámoslo. El ministro de Trabajo lo dijo, y si llega el litro de leche, a pesar de la incertidumbre, los trabajadores están dispuestos igualmente a procesarlo, a pesar de que todavía no han cobrado el salario del mes. Sí, estamos dispuestos. Sabemos que no hay forma de discutir los puestos de trabajo si no es manteniendo la planta prendida. Esa es la realidad y esa es la visión que tenemos desde Altrac, Sindicato de Calcar, y la Federación de Trabajadores de Industria Láctea.
Enrique Méndez, dirigente de la FITIL, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder una vez más. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por permitirnos hacer eco de nuestra voz en su medio y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias, Enrique.